Se lo reportaba, el presidente Donald Trump este lunes no descartó el envío de tropas a Irán de ser necesario, así lo dijo este día, y definió en estos términos que ahora escuchará los objetivos de la ofensiva. Nuestros objetivos son claros. Primero, destruiremos la capacidad de misiles de Irán. Segundo, aniquilaremos su armada. Tercero, garantizaremos que el principal patrocinador mundial del terrorismo jamás pueda obtener un arma nuclear. Y por último, garantizaremos que el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras. Creímos haber llegado a un acuerdo con ellos, pero luego se echaron atrás. Luego volvieron y creímos haber llegado a un acuerdo, pero se volvieron a echar atrás. Y dije, así no se puede negociar con esta gente, hay que hacerlo bien. Por la tarde, durante su visita al Capitolio, el secretario de Estado Marco Rubio respondió a la prensa. Dijo que la operación contra Irán necesitaba ocurrir porque Irán en un año tendría tantos misiles de corto alcance y drones que nadie podría hacer nada al respecto. Sus palabras. Agregó que el país está dirigido por clérigos radicales que toman decisiones con una teología apocalíptica. Dijo Rubio que era una amenaza inaceptable y que debe tratarse como tal. Ofreció también una versión diferente de por qué la administración Trump decidió atacar a Irán ahora. Escuche. Absolutamente existía una amenaza inminente, y la amenaza inminente era que sabíamos que si Irán era atacado, y creíamos que sería atacado, ellos vendrían inmediatamente contra nosotros y no íbamos a quedarnos ahí esperando a recibir el golpe antes de responder, porque el Departamento de Guerra evaluó que si nosotros hacíamos eso, si esperábamos a que nos atacaran primero después de que ellos fueran atacados por alguien más, si Israel los hubiera atacado, ellos nos golpearían primero, y si esperábamos a que nos atacaran, sufriríamos más bajas y más muertes. Actuamos de manera proactiva, de forma defensiva, para evitar que infligieran un daño mayor. Bueno, pues 3 altos funcionarios, 4, para ser precisa, han hablado el día de hoy sobre los motivos que dicen estar muy claros en términos de esta ofensiva en combinación con Israel. Vamos ya a hablar y analizar hasta ahora la situación con Mauricio Meshulam acá en la Ciudad de México. Mauricio, conforme estamos hablando, bienvenido. Primero que nada, estamos reportando, por supuesto, la embajada estadounidense en Riad, que fue objeto de ataques de drones. Estamos hablando de explosiones a horas de la madrugada en Beirut. Estamos hablando también de reactivación de una ofensiva israelí también contra blancos en Irán. En tu opinión, en medio de todo este caos, ¿es posible determinar en qué punto se encuentra esta ofensiva estadounidense? ¿En qué momento estamos de la guerra? Cuando incluso Trump habla de 4 a 5 semanas más. Hola, un gusto saludarte, Gaby, un gusto saludar a toda la audiencia de CNN. En realidad lo que estamos viendo desplegarse es una estrategia que Irán tenía trazando ya desde hace mucho tiempo. Sí tenemos que entender que Irán ya daba por descontado un ataque, no tenían por supuesto ninguna certeza de cuándo iba a suceder, pero Irán se estaba preparando para la guerra de la misma forma como Israel también se preparaba para la guerra. Los anuncios que había por parte del Ministerio de Defensa israelí y también en toda la región estaba la probabilidad de la guerra demasiado alta, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es el despliegue de una estrategia enormemente disruptiva por parte de Irán. Pero tenemos que partir de la base que Irán no puede combatir en condiciones de paridad contra Estados Unidos y contra Israel. Y por lo tanto, lo que están haciendo, veremos hasta qué punto les funciona o no, es una estrategia de producir disrupción y desgaste, empezando por lo psicológico, continuando por lo simbólico, lo emocional, lo económico, lo político, para producir una serie de efectos que van más allá de lo material en sus contrapartes en toda la región. Y esto con el objeto de producir una presión política en Estados Unidos. Entonces, el contramensaje que está mandando Trump, por ejemplo, el día de hoy, o bien en los últimos días, al igual que el secretario de Defensa, etcétera, es
en el sentido de que Estados Unidos sí está preparado para una guerra más prolongada y que puede absorber el costo, sobre todo político, de hacerlo. Porque sí tenemos que mirar la contraparte. En la contraparte están las encuestas que están reflejando que la mayoría de la población estadounidense se opone a lo que precisamente está sucediendo en este momento. Entonces Irán está jugando a desgastar a todas las partes y a provocar una disrupción económica. Olvídate si cerraron o no cerraron el estrecho de Hormuz. Aquí la cuestión es qué embarcaciones van a decidir transitar por esa zona y qué embarcaciones van a decidir mejor evitarla. Ese es el efecto. ¿Y a qué costo económico, además del riesgo, por supuesto, de seguridad? Ahora, en la respuesta iraní de los últimos días en la región hablamos de aeropuertos, Dubái, Abu Dhabi, Bahrein, Kuwait, estamos hablando de infraestructura, hoteles, estamos hablando de blancos civiles y militares. Y luego piensa uno en el cierre simultáneo de los hubs de esa región, hubs aéreos, Abu Dhabi, Doha. Parece que esto no tendría precedentes. Preguntarte, ¿se arriesga que alguno de estos miembros de la región le declare la guerra? Sí, definitivamente hay un riesgo. Hay que entender que también Irán está jugando con la carta de Israel, porque finalmente, si Arabia Saudita, por ejemplo, decidiera declararle la guerra a Irán, eso automáticamente colocaría en el mismo bando a Arabia Saudita y a Israel. Entonces Irán está apostando a que estos países mejor van a preferir una estrategia más defensiva, quizás con alguno que otro ataque, por ejemplo, por parte de Emiratos Árabes Unidos, de pronto Kuwait, pero no como una estrategia mayor, sino que estos países permitirán que sea Israel en conjunto con Estados Unidos quienes llevan a cabo el trabajo. Entonces, esa es la apuesta de Irán, pero lo que dijiste antes es muy importante. Estos ataques en contra de infraestructura civil, infraestructura económica, infraestructura energética, militar, esto es precisamente a lo que me refiero con tácticas asimétricas que producen un enorme desgaste y que ya tienen efectos, impactos en la región y diría yo en todo el planeta. Ahora, en esa estrategia de desgaste, ya estamos hablando de Hezbollah reaccionando desde que se confirma la muerte del ayatollah Ali Khamenei e Israel respondiendo, por supuesto. Y me gustaría que me platicaras de estos grupos afines al régimen, los Houthis, Hezbollah, etcétera. Sí, mira, justamente los Houthis no han entrado. Yo creo que Irán está tratando también de reclutarles para este momento ofensivo, porque pueden ser enormemente disruptivos en otra zona crucial, que es el Mar Rojo. Eso sería para Irán una pinza geográfica muy, muy complicada de resolver para la navegación comercial. El caso de Hezbollah es, bueno, por un lado, el compromiso moral y la obligación de respaldar a Irán en un momento en el que Irán lo está necesitando, cuando Irán le ha respaldado durante tantas décadas. Por otro lado, también la suma del objetivo, porque uno diría, bueno, ¿con qué propósito están atrayendo estas nuevas ofensivas por parte de Israel en el Líbano? Pues justamente mientras Israel bombardea países, hay que entender que eso produce una alta impopularidad en la región. Israel no es bien visto, sus bombardeos no son bien vistos en toda la región. Entonces el provocar estos bombardeos y luego además con las filtraciones en prensa que están saliendo en el sentido de que Israel fue un factor fundamental en la toma de decisiones de Trump, esa es justamente la carta que Irán está tratando de pelear, y Irán y sus aliados. No significa que le vaya a salir bien, pero un poco no tiene tampoco demasiadas alternativas más que esto. Eso es lo que han planeado y esto es lo que están implementando. Bueno, no te vayas muy lejos, Mauricio, porque vamos a estarte convocando a la luz de todos estos eventos complejos ya en guerra. Bueno, pues Estados Unidos, Israel, Irán, también, como dices tú, en esta guerra de desgaste. Gracias por este análisis. Muchísimas gracias y estamos pendientes, por supuesto. Hasta pronto.